Hola a todos y bienvenidos a su podcast Zero Bullshit. Estamos aquí en el primer podcast del año. ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien, muy emocionada de iniciar este 2023 con un episodio platicando de los chismecitos del ecosistema y otras cosas interesantes. ¿Tú qué tal, Rafa? Muy bien, muy bien. La verdad es que también con cosas que nos han agarrado ahí, vamos a platicar un poquito de ChatGPT, vamos a platicar también un poquito de tendencias de innovación, de también la oportunidad que se viene en México después de pues la relocalización de muchas empresas que se van a venir de China para acá, al menos es lo que se platica. Entonces tenemos, creo yo, buen contenido para el día de hoy. Y pues nada, Jime, tú cuéntame, ¿cuál es una de las cosas que igual y te han llamado más la atención ahorita? Pues yo creo que como a todos el tema de ChatGPT, de momento, si te voy a ser honesta, llegué a pensar, bueno, esto va ya a ser como el replacement o va a reemplazar a Google. O sea, fue como Ujú. mi gran pregunta, ¿no? Y me rehusaba un poquito usarlo porque creo que al inicio soy de esas personas temerarias que piensan que la tecnología las va a reemplazar Ujú. y todo eso, pero obviamente no es adentrarnos, quitarse el miedo y ver cómo de verdad es una herramienta que es bastante útil, ¿no? Sí, sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que o sea, creo que pasan dos cosas y ayer vi justamente que las acciones de Google cayeron porque ellos, aunque iban más avanzados, o al menos es lo que dicen, que iban más avanzados en sus modelos de inteligencia artificial, poder transformarlos a un producto usable, les tomó más tiempo de lo que les tomó a los de OpenAI, que son justamente pues los creadores de ChatGPT. Y, y justamente creo que la primer clave o la primera clave para que esto tenga éxito, no sé tú qué piensas, es que es algo extremadamente usable por todos. O sea, lo puedo usar mi abuelita, mi mamá, yo, a cualquier persona, y creo que ese es el gran valor que tiene ChatGPT. Y eso que estamos en la beta, ¿no? Que todavía no es un producto como tal totalmente terminado. Entonces, concuerdo contigo, ¿no? Al principio es como, oye, esto va a reemplazar a Google o no. Y creo que también de eso hablan un poco, pues justamente, ¿no? Lo que hablan de la caída de las acciones de Google, que es, oye, pues hay mucha gente que ya prefiere preguntarle a Google perdón, a ChatGPT que a Google, ¿no? ¿Tú te ha pasado a ti eso? Sí, pero investigando, porque justo como que me causó un poquillo de ruido esto que dices, que a veces es más el hype de la inteligencia que luego la consolidación, que yo creo que eso fue algo que le pasó a Google, ¿no? Fue como, ah, Sí. ya estamos trabajando en esto. Ujú. Y sí me ha pasado, pero investigando me di cuenta que pues es que ChatGPT no es un buscador. O sea, no es un motor de búsqueda al que le puedes decir a qué hora abren las alitas de Buffalo Wild Wings, ¿no? Como Google. Sí. Entonces, pues por ahí todavía tiene un poquito de ventaja, sino, pues es que este chatbot, pues para poder, no sé, responder a ciertas entradas que tengamos nosotros, pero no es como tal un buscador, entonces todavía en mi caso no lo reemplaza al 100, pero siento que nos ayuda como en estos temas de creatividad, ¿no? Un poquito de lo que a veces nos puede llegar a faltar. Y siento también que esa es una de las cosas que yo temía, como que al usarlo o al usarlo demasiado, que mi capacidad de crear o de ser un poquito más, de buscar los recursos, que hoy en día, si ya de por sí es fácil, ahora con esto no me imagino cómo esto pues se va a evolucionar, ¿no? O Es sea, que yo creo que el gran tema actualmente es, o sea, va de dos partes, ¿no? La primera, y concuerdo contigo, es hasta qué punto podemos apalancarnos de estos modelos. O sea, creo que no es, creo que es como tú dices, a ver, hay un hype, pero ni todo es tan bueno como lo puedes pensar del inicio y eventualmente va a haber cosas que no nos van a hacer sentido, ¿no? Yo creo que la primera parte es entender, como bien mencionas tú, en qué sí nos puede ayudar y en qué no. Y al final del día ver cómo adaptamos eso en el futuro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, oye, la inteligencia artificial eventualmente va a reemplazar a los doctores. Justamente estoy leyendo un libro ahorita que se los recomiendo, por cierto, se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y habla mucho de la inteligencia artificial. Y básicamente de lo que, uno de los insights que me llevo, que me gustan mucho, es que por ejemplo, un doctor actualmente, o sea, va a poder, en vez de tener 100 doctores para 100 personas, vas a poder tal vez tener un doctor para 100 personas porque va a ser mucho más preciso que le preguntes,
a la inteligencia artificial que tienen estas personas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese trabajo puede que sí en el futuro, esto no va a pasar mañana, ni en un año, ni en 3 años, ni en 5, pero en el futuro, eventualmente sí, este tipo de trabajos puede que sean, no sé si reemplazados totalmente, pero sí reconfigurados. Pero, por ejemplo, trabajos como el de una enfermera que necesita estar físicamente una persona para ayudarte a monitorear, no sé, más bien a conectarte tal vez a algún tipo de suero o alguna medicina o tomar necesidades específicas muy, muy de los humanos. Esas son el tipo de profesiones o de oficios que eventualmente la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Una de las cosas que podemos empezar a pensar más bien como ahorita que estamos viendo ya que esto es una realidad, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial y los modelos de lenguaje naturales, ¿cómo seguimos, sí, invirtiendo en esto, pero también en lo que nos da nuestras capacidades como humanos? Porque uno de los grandes argumentos que también tiene es, oye, no, pero una inteligencia artificial nunca va a poder hacer una canción. Ah, no, pues, ¿cómo no? ¿No? O sea, hoy ya con sensores, o sea, al final del día todas nuestras reacciones, todo lo que pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos una canción, pues al final del día son reacciones bioquímicas. Y eso puede ser medido. Tal vez hoy no sabemos todavía cómo, pero en el futuro próximo, o sea, hoy vemos, no sé, el Apple Watch o podemos ver estos dispositivos que te pueden medir tu frecuencia cardíaca y tal, que eventualmente en el futuro cercano vamos a poder medir estas reacciones bioquímicas. Y ahora sí una inteligencia artificial va a poder hacer, por ejemplo, una canción basada en tus preferencias, porque vas a ver específicamente qué te va a gustar. Sin embargo, también conlleva algunos riesgos, que creo que la gente no los está viendo y por el hype. No sé tú qué opinas, que es, por ejemplo, otra vez el ejemplo de los doctores, ¿no? Oye, ¿cuál es la verdad, no? Si tú hoy diagnosticas porque tienes distribuidos a 100 doctores en todo el mundo y 50 dan un diagnóstico y 50 otro, pues 50 se equivocarán y 50 estarán bien, pero no todos van a equivocarse. Y el gran reto que creo que es una de las cosas que tenemos que enfrentar los corporativos, las empresas y tales, ¿qué tanto le voy a creer o cómo voy a distribuir ese riesgo? Porque si a todos le dicen que nosotros estamos enfermos de, no sé, de influenza y la inteligencia artificial se equivoca, pues ya nos fregamos porque todos estamos confiando en una cosa, ¿sabes? Claro, o sea, creo que va a llegar un punto en el, y ya está llegando, en el que vamos a tener que saber cómo usar la tecnología y adaptarnos a todo eso, ¿no? Porque como dices, tal vez el trabajo de las enfermeras no los van a poder reemplazar, pero entonces nosotros como humanos vamos a tener que tener la habilidad de poder adaptarnos a una nueva circunstancia, una nueva realidad, donde no seamos nosotros desplegados, ¿no? Sino que formemos parte de esta revolución que está sucediendo. Que es otro de los grandes dilemas que, por ejemplo, plantea el libro, ¿no? Que es, bueno, que eventualmente va a llegar el punto en el que muy probablemente una gran parte de la humanidad va a ser inutilizable. O sea, y tiene sentido, o sea, al final del día es como todas las tareas mecánicas, o una gran cantidad de tareas mecánicas van a poder ser reemplazadas por esto. Otra vez, no creo que vaya a pasar en los próximos 50 años, pero va a pasar eventualmente. Entonces, otro de los dilemas que dice es, ¿qué vamos a hacer cuando eso pase? O sea, no es un tema de que si pasa o no, es, va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer? Porque hoy, por ejemplo, no sé, en la revolución industrial pone el ejemplo, ¿no? Cuando llegó y lo mismo, ¿no? Era como, ya llegaron las máquinas y nos van a reemplazar a todos. Bueno, no nos van a reemplazar a todos, pero sí van a reemplazar algunas actividades. Pero es más fácil enseñarle tal vez a un agricultor a reparar máquinas que enseñarle a alguien a poder manejar drones, ¿no? O a poder programar. Entonces, van a ser tareas que no va a ser tan fácil entrenar a las personas que se queden desplazadas por el trabajo a estas nuevas actividades que la inteligencia artificial pues va a reemplazar en el corto plazo, ¿no? Sí, o sea, creo que es, o sea, el mensaje que diría yo es como no pensemos en fatalista, pensemos en realista con estos pros y contras que justamente tú estás diciendo y con el hecho de ver cómo nos hacemos indispensables ante estos nuevos cambios, ¿no? O sea, y ya ni siquiera como profesionales, sino como persona con ciertas capacidades, como yo estoy al día de todo esto que está sucediendo y cómo encuentro la manera de, para los corporativos, para las organizaciones, con los objetivos, con las metas que haya de estas nuevas tecnologías, de hacerme indispensable, ¿no? O sea, de alguna manera. ¿Y tú, Entonces, y tú vislumbras alguna forma hoy en la que esto pueda pasar?
Porque está De cañón, momento, ¿eh? O sea, no es que lo tenga la respuesta o no, sí, pero no, al no, final no. es como un gran dilema porque, ¿qué hacemos, no? O sea, yo me quedo pensando como, puf, ¿qué podría ser realmente, por ejemplo, el trabajo de las enfermeras, ¿no? Que me gustó mucho el ejemplo. Dije, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero no sé, ya lo hemos visto, ¿no? Con ejemplos que hay en LinkedIn, de escríbeme un blog acerca de tal cosa y te lo da. Es que como cosas que antes tomaban mucho tiempo, preparación y tal, ¿qué son qué van a ser los oficios, las profesiones, las formas en las que vamos a poder, pues hasta cierto punto ser indispensables para el mundo? O tal vez no, y vamos a tener que replantear el modelo económico y cómo estamos organizados y tal. Sí, creo que va a ser algo interesante que tenemos que ir pues adelantándonos, porque pues también es impredecible lo que sucede. O sea, yo justo pensaba como en qué podemos esperar de la innovación este año, teniendo en cuenta ChatGPT, todas estas cosas que se están viniendo, y algo de lo que me percaté es de que las tendencias en innovación y en tecnología están yendo a soluciones enfocadas en mejorar estos problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, para esto vamos a necesitar humanos para entender un poquito qué es lo que está sucediendo, sí, ¿no? Cuáles son estos problemas que se están solucionando y bajo qué tecnologías, porque pues entiendo que ChatGPT soluciona, o sea, vaya, se enfoca en muchas áreas, ¿no? Pero ¿qué está ¿Cuánto le pasando? invirtió Microsoft? ¿Te acuerdas? Creo que 1,000 millones, no me acuerdo. A ver, La déjame, verdad déjame no buscar. sé, lo podemos buscar A ahorita. ver, déjame buscar. Inversión de Microsoft en ChatGPT. Sí, eso es una locura. Bueno, aquí nada más dice en CNN en español, plantea una inversión, bueno, dice miles de millones de dólares. Y aquí abajo dice en lavanguardia.com, plantea una inversión de 10,000 millones de dólares. Bueno, ahí ya no sé. Ven, sí, en el país de España dice, se dispone a invertir 10,000 millones de dólares a lo largo de varios años en la tecnología. Sí, o sea, lo que estaba viendo ahorita es de que hasta hace unas semanas OpenAI mantenía una valoración de 29 millones de dólares. ¿29 millones o 29,000 millones? 29,000, perdón, 29,000 29,000. millones de dólares. Wow. No, es un montón. Y es que, por ejemplo, no sé si vieron, si viste y si no, si alguien no lo ha visto, búsquelo en YouTube, pero es un video en el que muestran ya cómo se están integrando, por ejemplo, con Microsoft Teams, que es para tomar juntas online, y ya la tecnología integrada, por ejemplo, en vez de que haya alguien tomando notas, ya dice, o sea, que automáticamente captura Jimena, por ejemplo, captura que tú, Sergio, que es nuestro productor, y Majo, que trabaja en el equipo de Coms, y Rafa estuvieron en una junta. Entonces, Majo dijo que íbamos a hacer el capítulo 2 del podcast, Sergio dijo que íbamos a cambiar la portada, Jimena dijo tal cosa y Rafa tal cosa. Entonces, en vez de que haya alguien tomando notas, ya lo que hace Teams es que captura quién dijo qué, te ponen los call to actions ahí, qué es lo que sigue, y entonces ya te dice, Sergio dijo que iba a cambiar la portada, ¿deseas enviarle una reunión para que la cambien o quieres mandarle algo? Y ya le pones, no quiero hacer nada. Ah, estas fueron las cosas que se quedaron sin resolver en la reunión. Entonces, está cañón cómo integrándolo a las herramientas de hoy en día, pues va a haber dos de dos, ¿no? O como dices, nos hacemos indispensables o la tecnología eventualmente pues va a tomar gran parte de las tareas que hay hoy, que al final ya son eficiencias, pero sí, Sí, pero bueno, igual se entiende ese temor, pero creo que siempre hay que tratar de verlo con otro lado, ¿no? Con un poquito más del beneficio que trae y como te digo, cómo encontramos la manera de hacernos indispensables. El cómo no lo sé, tal vez no lo he pensado lo suficiente, pero sí es algo que creo que desde hace tiempo he venido pensando, ¿no? Cada vez que hay cosas más nuevas. ya, muy bien. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas acerca de las tendencias, ¿hay algunas que te llamen la atención de innovación? Bueno, finalmente nada es como para ponerle un punto a lo de ChatGPT. Revisen esta parte de las nuevas funcionalidades de Teams, están muy interesantes. Ya tienen un gran valor agregado que, por ejemplo, Google Meet, que es de Google, que también es para conferencias online, no tiene, que Zoom no tiene. Entonces, pues va a estar, se entiende, ¿no? Y esta es como la primera parte de un montón de cosas que van a implementar, pero bueno, nada más para que lo revisen. Y ahorita hablabas de tendencias, Jimé,
qué cosas traes de tendencias que se te hagan interesantes? Te digo que yo veía que, o sea, y lo vi en varias fuentes, Board of Innovation, también BBVA sacó un paper, varios mencionan que se va a enfocar un poquito a estos grandes problemas que tenemos en temas de ambiente, en temas de sostenibilidad, en temas de alimentación. Vemos muy fuerte ya el tema de plant-based en temas de alimentación, pero también hablando de como de cadenas alimentarias, ¿no? O de la escasez que hay en ciertos lugares, cómo podemos resolver esto. Entonces, siento que va a ser un año interesante para todo este tipo de tecnologías, específicamente en el sector cleantech, foodtech y healthtech, ¿no? Que es como lo relevante. Sí, ¿y tú crees que hay alguna razón por qué en estos sectores? Pues yo creo que porque ya los problemas que hay son agraviantes, ¿no? O sea, son de o te metes duro a ellos o algo va a pasar, ¿no? O sea, con el medio ambiente, con el tema de la población y del tema de los alimentos. Sí. También veo que, por ejemplo, es un año en el que económicamente o socialmente, pues es probable que entremos en una recesión global, ¿no? Por el tema de la inflación. Entonces, pues siento que es mejor ponernos a resolver temas que verdaderamente son agraviantes, a lo mejor alguna innovación en temas de PropTech, no sé, o de algún otro sector que sí son relevantes, pero no tanto como estos sectores. Sí, yo creo que el gran dilema corporativo que va a haber o de los emprendedores que lo vayan a solucionar es que muchas veces es dónde está el dinero y que el hype no esté ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay dos grandes problemáticas que se van a enfrentar quienes quieran resolver esos problemas que yo coincido contigo, ¿eh? Que son súper agraviantes y que al final ya pueden mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces es una, que los fondos de inversión, los corporativos quieran resolver estos problemas, o al menos que se den cuenta de que estos problemas existen y la oportunidad de negocio que es, porque al final del día, también siendo honestos, no es la Madre Teresa de Calcuta. O sea, todos los que quieren resolver esto es porque hay algún interés económico y está bien, ¿no? O sea, si tú vas a hacer dinero dando una mejor calidad de temas de salud en los próximos 10 años, está perfecto, ¿no? Si va a hacer que muchas más personas estén bien. Pero creo que hoy en día, al menos lo que yo he visto es que todavía no están como todavía no están conscientes de que son así de agraviantes y de la oportunidad de negocio que representan, ¿no? Siento que es más como una innovación como reiterativa, como vamos a hacer esto más eficiente, como que vamos a eficientar 4% este proceso, o vamos a eficientar 3% esto, y está bien, ¿no? O sea, al final del día, pues te piden checks and balances en las juntas y en los boards y te piden que la acción suba y está perfecto. Pero en la innovación disruptiva, que muchas veces es lo que trae este tipo de tendencias, siento que todavía muchos no quieren apostarle ahí. Hay algunos esfuerzos corporativos, o sea, lo vemos en México, ¿no? Con medios de Corporate Venture Capital, con diferentes fundaciones que están apoyando esos temas, pero siento que todavía no existe esta concientización de que si tú eres el que resuelve un gran problema, también hay un gran negocio, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y también creo que por ejemplo, muchas empresas, como dices, o muchas fundaciones o hasta fondos también se jactan de resolver estos problemas de la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Sí. Que puede o que puede que no, que puede que lo estén haciendo o no, pero los objetivos 2030 nacieron, si no me equivoco, en el 2015. Y ya estamos en 2023. Entonces también siento que es la apuración de decir, ok, ya falta 7 años y Sí. hay ciertos objetivos de los cuales nosotros estamos haciendo una tesis, estamos haciendo como unas iniciativas, entonces tenemos que empujar a resolverlas. Y no sé si coincides conmigo en lo que tú has visto, también obviamente, en tus conocimientos, que estas industrias que son salud, food y obviamente temas de clean tech sean industrias relevantes para este año. Y no sé si a lo mejor le agregaría fintech por todo lo que se vino Sí. en los años pasados. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que al final del día, o sea, me tocó estar como cuando FinTech estaba en América Latina como apenas empezando a crecer, que fue hace como 7, 8 años.
me tocó conocer como a las primeras fintechs, los primeros esfuerzos de aceleración, de inversión en estas verticales. Digo, aunque ya en el pasado se llamara fintech y nadie le llamaba fintech, ¿no? O sea, era como que ya había startups que hacían, o pymes que hacían software que resolvían un problema, ¿no? Pero cuando empezó como este boom, siento que el gran tema fue cómo personas normales podían hacer disrupción en un segmento que había estado históricamente guardado para unos pocos y que no iban a soltar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, probablemente hace 30 años tú querías empezar un banco, imposible, ¿no? O sea, grandes cantidades de dinero, conexiones gubernamentales, tenías que tener, y no digo que hoy haya cambiado al 100%, hay muchas cosas que... Banking as a service, ya, o sea, Claro, claro, entonces es como de, oye, pues ahora quiero hacer no sé, lo vemos hoy con Nubank, ¿no? O sea, o tal vez que dijeron, oye, pues mira, vamos a empezar a hacer tarjetas de crédito y vamos a prestarlo. Entonces, ¿cómo emprendedores pueden quitarle a los grandes corporativos que han sido los guardianes de industrias por muchísimo tiempo esto? Y creo que esa tendencia se va a replicar, como dices tú, tal vez en otros sectores como salud, ¿no? O sea, salud, farma, o sea, industrias altamente reguladas, lo mismo, o sea, pasó en la bancaria, ¿no? O sea, en la industria bancaria. Oye, ¿quieres abrir? Mira, aquí están 35 leyes que tienes que cumplir y si no, no me vuelves a hablar, ¿no? Entonces, creo que con Pharma va a pasar, es delicado también porque tiene temas de pues, la salud de las personas, pero siento que eventualmente vamos a llegar ahí, así como también meterse con los ahorros de las personas podía ser complejo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con esa. Con food, creo que también viene con las tendencias de menor consumo de carne, de etcétera, pues también que la población mundial está creciendo, cómo podemos alimentar a más personas. Creo que lo que me queda al menos a mí es que hacerlo como emprendedor puede ser mucho más tardado y pesado porque necesitas mucha infraestructura previa para echarlo a andar. O sea, no, yo concuerdo, ¿eh? Creo que va a ser una de las tendencias, pero creo que los que le apuesten a esto van a eventualmente salir victoriosos porque, pues o sea, es apostar en las grandes ligas, ¿no? Pero creo que las recompensas pueden ser grandes. Y en CleanTech, yo creo que también, sobre todo si vemos las tendencias macroeconómicas, por ejemplo, en lo que está pasando con la guerra de Rusia, los precios que están elevándose un montón en Europa acerca de las cuentas de energía de las personas que tienen hoy en día. No sé si en América Latina lo resentimos tanto, o sea, como porque pues al final del día nosotros tenemos diferentes fuentes de energía en el continente, pero creo que en una comunidad globalizada como en la que vivimos hoy en día, eventualmente también los corporativos, los gobiernos tienen que prestarle atención a cómo podemos hacerlo más eficiente, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y me llama la atención, por ejemplo, eso que dices también de el tema de cómo, o sea, no lo había pensado así, el cómo vamos a empezar, o bueno, que ya está esta situación de instituciones que tenían el poder de todos los sectores, ya ahora eso se está bajando. Y también en el tema de food, como dices de que, bueno, tal vez no es tan sencillo como para un emprendedor hacer esto desde cero, pero me suena mucho el caso de Notco, ¿no? O sea, Mm. el cómo esta startup de origen chilena se volvió lo que es hoy en día y a trabajar con las mayores empresas que en productos plant-based. Y no quiero volver al tema de AI, pero este Ujú. es un dato que no sé si sabían, que Notco trabaja con inteligencia artificial para poder crear sus productos o recetas, que se llama Giuseppe, no sé cómo pronunciarlo, pero se me hizo como algo. Como si fuera un chef, ¿no? Me imagino. Ajá, es que sí, es que es básicamente como si fuera un chef que te hace las fórmulas de, bueno, que si para crear la leche, pues para que sepa igual, como que detecta, había leído este artículo, como que Sí, detecta todos los sabores y va poniendo de que no, pues entonces tal vez el chícharo con el tal, con el tal, con el tal pueda crear como este tipo de sabor, ¿no? sí. Entonces, es súper interesante cómo también en estas industrias le han metido a ese tema, pero bueno, Sí. solo quería hacer como ese pequeño disclosure y también, como dice, siento que lo que está sucediendo en Ucrania con toda esta la guerra, pues
nosotros seguimos con nuestra vida de una manera normal, pero es cierto que puede estar afectando otros panoramas. Tenemos esta tendencia también como del nearshoring, que se está mencionando, que es pues el acercar a países más, pues sí, cercanos a los tuyos, todas las temas de Sí, de construcción de producción, proveeduría, ¿no? Ajá, sí, de proveeduría. y sí, y justo con lo que dices, porque yo luego escuchaba nearshoring y nearshoring hasta que dije, a ver, Ujú, ya, tengo que ujú. saber qué es nearshoring porque no sé qué sea nearshoring y tengo que buscar. Entonces, para quien no sepa qué es nearshoring, es básicamente justamente localizar, near de cerca y shoring como de justamente como de costa. Es al final del día poder ubicar de forma más cercana tus diferentes cadenas de suministro para no depender de disrupciones logísticas que puede haber. Es decir, que a alguien se le ocurrió bloquear, no sé, el canal de Suez que está en África y entonces ahora se van a tardar las cadenas de suministro en llegar 10 meses. Con el nearshoring lo que haces es, oye, pues en vez de yo tener quien me hace las ventanas de los carros en China o en India y yo soy de Estados Unidos, pues mejor las pongo en México o en Canadá o en Guatemala porque las cadenas de suministro van a tardarse menos tiempo en llegar a mí, ¿no? Entonces, yo creo que justamente con lo que dices, digo, nada más para complementar lo que decías de la inteligencia artificial, es súper interesante cómo lo que mencionas, ¿no? Cómo podemos apalancarnos de esto para que funcione y que eventualmente pues nos ayude más bien en las tareas del día a día. Y de lo del nearshoring, creo que se viene como también, vi por ahí un video que se llama como que si viene la década mexicana, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema? ¿Crees que vaya a pasar, no? ¿Qué opinas? Sí, o sea, yo creo que ya está pasando. O sea, es algo que leía en un artículo, no me acuerdo exactamente de qué revista, pero GBM hizo como un estudio de cuánto relocalización de proveeduría y de producción está arrojando y más o menos fue como una derrama de 2.500 millones de dólares solamente en enero, ¿no? O sea, es una realidad, ya está pasando. Vemos que, por ejemplo, los estados del Bajío, a mí me toca, porque como yo estoy en Querétaro, pues veo Ujú. Querétaro, San Luis Potosí, creo que también Aguascalientes. Obviamente, Nuevo León, que se está posicionando muy fuerte, está adoptando estas, pues aprovechando más bien, creo, Sí. toda esta situación. Sí, fíjate que una de las dicen, ¿no? O sea, leí también por ahí un artículo que decía que justamente vivimos en un mundo globalizado en los últimos, no sé, 20, 30 años tal vez, que era como que las cadenas de suministro era donde fuera lo más barato y que me fueran a dar lo que quería, ¿no? Como que vamos a hacer esto en Sudáfrica y esta parte en India y esta parte en China y esta parte en México y esta en Guatemala y esta en Argentina y en Chile y eventualmente funcionó muy bien, ¿no? Hasta que llegamos a estos puntos, como por ejemplo las tensiones que hay geopolíticas entre China y Estados Unidos, donde no puedes depender, o sea, al menos es lo que se rumora que pasó ahora que vinieron Biden y Trudeau, que pues ahí ya dijeron Estados Unidos y Canadá, oye, no podemos depender de cadenas de suministro gigantes y de que China un día diga, ya no te voy a hacer las carcasas de los iPhones, ¿no? Por decir Bien. algo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero, y creo que eventualmente eso, pues relocalización natural es a México. Creo que el gran riesgo que yo veo, o sea, creo que la oportunidad va a estar, ¿no? O sea, va a estar, va a pasar. Creo que el gran tema va a ser aprovechar eso para la población, ¿no? Porque puede que suceda, pero que toda esta derrama económica que tú mencionas, Jimé, pues no acabe pasando, ¿no? O sea, que sea como se fue en temas de corrupción, se fue en temas de que no se pusieron las fábricas por inseguridad, están quemando, bloqueando las carreteras, porque entonces creo que tenemos, o sea, como que hacer conciencia de que la oportunidad, el tren va a pasar, ¿no? Ya va a decidir, México va a decidir si se sube o no, pero tú qué ves, por ejemplo, en este sentido de que los emprendedores puedan hacer con respecto a esta como nueva década que potencialmente se va a abrir entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí son cosas que identificar, habría que ver cómo los emprendedores pueden aprovechar todo este tipo de cosas. Justo era una pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo veías ese,
aprovechamiento o en qué sectores era lo más importante, porque pues vemos, por ejemplo, inversiones en temas de BMW, creo que también Vic, Nestlé quería hacer como ciertas cosas aquí dentro del Bajío, pero cómo estas industrias están aprovechando está bien, pero ahora cómo lo bajamos a un nivel más pequeño, ¿no? Cómo Sí, los emprendedores pueden tomar ventaja de esto. Eso es algo que creo que todavía no he logrado descifrar. sí, yo tampoco, o sea, no me considero un experto en la materia, pero creo que lo que no podemos hacer en general, ¿no? Los que vivimos en México, sean emprendedores de otras partes o que sean mexicanos como tal, es como quedarnos con las moronas, ¿no? O con las boronas, perdón. O sea, como que, muy bien, porque entonces ya me van a dar el 15% de propina y entonces ya con eso estuvo bien, ¿no? Siento que más bien el approach que debemos tomar, y ahorita voy a un poco contestando a tu pregunta, es no, no pensar que vamos a ser la nueva China, porque al final del día es seguir teniendo lo vemos en estados del norte, ¿no? En Chihuahua que hay muchas maquiladoras, como le llaman, ¿no? Que son estas fábricas donde hay mucha mano de obra y dan empleos, sí, muchos empleos, no sé qué tan bien pagados, a mí me suena que no muy bien pagados, o sea, y ahí se queda, ¿no? A ser sí, o sea, que haya una relocalización de estas fábricas o de estas empresas, pero que haya una profesionalización también en México de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno que eventualmente, y creo que es el natural, es el tema de logística. O sea, ya lo vemos, por ejemplo, que Nowports en Monterrey, la empresa de Monterrey, que creo que es un unicornio ya, no lo sé, ¿sí? Ya lo está haciendo. Creo que se van a abrir muchas oportunidades para temas logísticos. Creo que también para todo el tema de, por ejemplo, entrenamiento de nuevas capacidades para poder llevar al siguiente nivel estos servicios. No sé, por ejemplo, software as a service para temas de educación. Se van a abrir, ¿no? Muchísimos. Creo que también se va a abrir el tema de préstamos, o sea, de fintech, por ejemplo, al menos para abrir nuevos negocios, para que, ok, ya existe la derrama económica, ahora cómo ponemos empresas a partir de esa derrama que hubo. Eh, y creo que finalmente tal vez, no sé, pues yo me quedaría con esas, o sea, con la información que tengo, yo te diría que es lo que yo veo más prometedor. Creo que el foco tiene que ser dar valor agregado a estas fábricas y empresas y que no se quede en ahí está la fábrica pagando el salario mínimo, ¿no? Y pues ahí están bien, y pues la década mexicana fue abrir fábricas en todo México donde se paga el salario, que bueno, ¿no? Pero al final del día es, oye, pues no, o sea, no vamos a llegar muy lejos si nuestra mentalidad es, pues como tirarle a eso, ¿no? Sí, me gustan esas cosas que mencionas. E igual yo creo que de cualquier estrategia van a surgir también problemas. Sí. Entonces creo que también tenemos que estar muy atentos a qué es lo que va a traer este nearshoring y esta relocalización. ¿Qué es lo que va a afectar a nosotros como, pues sí, como población? Y Ujú. cómo podemos también mitigar este tipo de problemas que puedan llegar a traer o concientizar también a las empresas de esto a través de nuevas soluciones. Sí. Entonces eso también se me hace súper interesante y justo veía que, por ejemplo, hay una startup que se está poniendo como posicionando que se llama Minu, que Coppel Capital es uno de los inversores que ofrecen un servicio salary on demand. Ok. Y justo creo ¿Qué significa salary on demand, Jime? que cualquier trabajador puede como obtener su salario que ya trabajó, Ok, no adicionales, que ya ok. trabajó en el momento en el que él decida. Pero lo interesante de Minu, creo, es que ayudan como a maximizar el valor de este salario, ¿no? Ofreciendo que este tema de préstamos o así. Entonces siento que soluciones como estas van a venir justamente a atacar lo que decías. Como con toda esta derrama económica, ya sea yo trabajador, ya sea yo emprendedor, ya sea lo que sea, puedo hacer que mi salario, que mi inversión rinda más, ¿no? Entonces, Sí, por eso se me hizo justo interesante como mencionar este tipo de nuevos instrumentos sí. que hagan que el colaborador, pues, esté más contento dentro de una empresa, ¿no? Sí, Ojalá puedan adoptar ese tipo de herramientas. no, estoy de acuerdo contigo. Creo que es eso, ¿no? Como que las empresas al final del día se puedan poner las pilas y puedan
no solamente ser esta fábrica, que pues sí, va a tener un impacto, pero cómo lo podemos maximizar y que se pongan las pilas, pues tanto el gobierno, uno para garantizar las condiciones básicas para que haya emprendedores, para que se puedan abrir estas fábricas. Vi que Tesla creo que va a abrir Nuevo León, se rumora que va a abrir una planta y tal. Entonces, bueno, que el gobierno primero pueda garantizar esto a través de seguridad, a través de infraestructura, a través de leyes y de marcos que se respeten, ¿no? Porque también, pues, es importante que haya certidumbre de la inversión que se va a hacer. Entonces, yo creo que quien gane el próximo sexenio va a tener va a tener la responsabilidad de que esto se ejecute bien y que no se quede ahí en el aire, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y justamente con esto que mencionas, Jime, por ejemplo, de la relocalización, del nearshoring y tal, bueno, estamos hablando nosotros de empleos, ¿no? Que se van a crear o que creemos que se van a abrir en México. También, ¿no? Hay gente que pues no le ha ido tan bien en estas semanas y ha habido muchísimos despidos o como le llaman en LinkedIn los layoffs. ¿Qué has visto al respecto? Temas preocupantes de momento, o sea, leía que casi en total en la industria de tecnología son como 190,000 despidos, ¿no? Entonces, veía los de Google que fueron como los de más escándalo normalmente, ¿no? Como las mayores empresas Sí. que recortaron casi 12,000 gente, 6% de la plantilla es bastante. Microsoft recortó también a 4,5% de su plantilla, Meta al 12% de su plantilla, o sea, sí son porcentajes de escándalo y justo, pues obviamente lo primero que uno se pregunta es por qué, ¿no? Sí. Y por qué sucede esto, ¿no? No sé, Rafa, tú qué opinión tengas o qué has leído de esto. Justamente ahorita mientras decías eso estaba tratando de buscar porque leí por ahí, no tengo, estoy tratando de buscar los números. Fíjate, o sea, que sí, o sea, a ver, voy a partir de algo. Primero que, bueno, que sí es terrible, o sea, es terrible que esté pasando esto, pero que también a veces, y lo que ya sabemos que pasa en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, es como pícale y yo como medio, pues entre más clics tenga, mejor, ¿no? O sea, como que pintar que todo está mal es como que la noticia favorita de muchos medios. En cualquier cosa, ¿eh? O sea, llámale tecnología. ChatGPT, ¿por qué tu trabajo peligra? Y es como, no mames, o sea, como que cálmate, ¿no? O sea, no va por ahí. Y como que, entonces, estaba tratando, primero, bueno, como te decía, es terrible, pero estaba viendo justamente que, por ejemplo, de Amazon, creo que aquí tengo el número, fíjate, Amazon durante la pandemia creó 500,000 puestos de trabajo en 2020 y 300,000 en 2021. Y redujo su personal aquí al menos en esta nota del cronista de Argentina, dice que redujo su personal en 100,000 personas, ¿no? Entonces, lo que decían un poco en algunas notas, como un poco menos sensacionalistas, era que sí, muchas de estas empresas van a recortar pues, trabajadores, pero que tampoco es como que había un número, había 10 trabajadores y corrieron ahorita 5, ¿no? Sino que había 10 antes de la pandemia por el crecimiento que muchas tecnológicas vieron, contrataron a 20 y están corriendo a 3, ¿no? O a 4. Entonces, al menos es el ejemplo de Amazon que vi, ¿eh? O sea, habría que meterse a ver, por ejemplo, los números de Google y de Meta y tal. Es que sí hubo un momento y justo creo que lo leía de la carta esta que Sundar, se me olvida cómo se apellida el CEO de Google, ajá, o sea, envió, que era que ellos contrataron para una realidad muy diferente a la de ahora. O sea, que creo que eso fue lo que pasó, 2020 auge de pandemia, 2021 seguimos todavía en este tema de la modalidad virtual, o sea, la tecnología pues en ese momento tenía una tendencia totalmente distinta que yo creo que no se imaginó este tema de la recuperación, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí se me hace como interesante, que Sí. pues sí, no son despidos solamente porque yo quiero, es despidos porque verdaderamente no puedo mantener esta plantilla que ya no funciona, ¿no? En esta realidad. Sí, y también creo que, o sea, sumando a lo que dices, creo que también se une a, por ejemplo, por ahí una noticia que compartimos en el trabajo que era
justo Mark Zuckerberg diciendo que muchas de las contrataciones que se hicieron en pandemia, o sea, recordemos que muchas de estas tecnológicas que son gigantes empezaron como una startup, ¿no? Y que una startup es eficiencia, pero eventualmente tienes que profesionalizarte, ¿no? Y tienes que hacer procesos, y tienes que contratar managers, y tienes que contratar directores, y tienes que, ¿no? E ir creciendo. Pero llega un punto en el que ya muchas de estas empresas se comportan como corporativos. Ya lo que decía, y corporativos ineficientes, ¿no? Ya lo que decía Mark Zuckerberg es que él estaba en contra de que, como que se dieron cuenta de que estaban contratando managers que, ¿cómo era? Nos dimos cuenta que en Meta estamos contratando managers que manejan managers, que manejan managers, que manejan managers, que manejan a la persona que hace el trabajo, ¿no? Entonces es gente que se la pasa según súper ocupada y siempre trae sus AirPods y no, perdón, estoy en una juntas en las que no se decide nada, juntas en las que es súper redundante todo. O sea, ya hay más managers que equipo, Exacto, ¿no? ¿no? Que dices, oye, pues yo no necesito 200 managers, ¿no? O sea, ya está, o sea, necesito tal vez 100, estoy poniendo un número, ¿no? Pero eventualmente si esto sigue funcionando como tenía que funcionar, pues tal vez teníamos muchas partes ineficientes en el proceso. Entonces, concuerdo contigo, ¿eh? Con la parte de que tal vez contrataron pensando en otras proyecciones y la realidad nos ha pegado diferente. Y que hay que verlo como una oportunidad también. O sea, ¿cuántas startups, y Rafa, tú lo has visto, nos hemos cruzado en programas que hemos tenido con startups, Sí, sufren de no poder contratar a personas porque estas grandes empresas ofrecen salario, demasiado? sí, Y entonces aquí vemos una oportunidad para las startups, pequeñas, medianas empresas también, en el cual ya van a poder competir con a lo mejor algunos salarios, a lo mejor con ventajas, no tanto en el salario entonces, pero damos otras ventajas justamente por esto. sí. Y creo que también esto se suma a, por ejemplo, en Venture Capital, que se han visto drásticamente recortados valuaciones, levantamientos de capital, etcétera, etcétera, que también era como una competencia por quién puede más, ¿no? O sea, quién tiene más dinero para que, a ver, yo voy a ser honesto, para mí está bien, o sea, que pague el que tiene lana por el talento que quiere, ¿no? O sea, Obvio, ¿qué quieres? obvio. ¿El mejor talento o el más barato? ¿No? Y ahí ya tienes una decisión. Pero, pero al final del día también creo que es una corrección eventual del mercado que tenía que pasar. O sea, que es, oye, no es posible que tú tengas esta evaluación, que acabes de levantar 200 millones de dólares y que le estés pagando a una persona X cantidad de salario irreal que nadie puede competir, porque, pues, ¿qué tan sostenible es, no? ¿Y qué crees? Que pues llegan justamente temas macroeconómicos, llega la guerra, llega inflación, llega un montón de condiciones que no estaban en el radar, y es como, perdónenme, no te quería pagar tanto, ¿no? Tenemos que volver a... O sea, es poner los pies en la tierra todos y decir, en este momento es en el que estamos. Obviamente no estoy diciendo que los trabajadores deban de Sí, conformarse con salarios que sí, no son, o sea, que no reditúen, competitivos, sí. pero también es cierto que ahora va a haber una posibilidad para que se pongan las pilas estos emprendedores, se pongan las pilas estos empresarios y puedan competir ya de Sí. alguna otra manera, ¿no? Sí, porque hay dos enfoques, o sea, yo he visto dos enfoques en LinkedIn y, o sea, cero bullshit, tal cual, o sea, yo te diría que hay uno que dicen como, no, perdónenos, es muy difícil y luego como que alguien les pone, pero tú hiciste tal cosa y cómo lo estás corriendo y dicen, es que tú no sabes lo que es ser emprendedor y el camino y tal. Entonces, este enfoque, como que es muy difícil, es una startup y puede fallar. Totalmente creíble, aceptable, cool. Por otro lado, también está la corriente que dice, no seas inconsciente, levantaste 200 millones de dólares hace 8 meses y hoy no tienes dinero. Resulta que no tienes dinero, ¿no? Entonces ahí está como que sí, ¿cómo es posible que hagan estas cosas y tal? Entonces, yo creo que en vez de o sea, yo creo que tomaría lo mejor de ambas partes. La primera es que sí, tener una startup es difícil, tener clientes, tener un equipo, pagarle los salarios, o sea, es complejo y claro, o sea, hay cosas que pasan que uno no tiene en el radar y que te pueden cambiar todo el roadmap, ¿no? Pero por otra parte también hace falta la parte autocrítica de decir, bueno, ¿qué pasó con esos 100 millones de dólares? Y es que ya uno pierde la noción de las cosas. O sea, levantaron 50 millones de dólares tal startup. ¿Sabes lo que son 50 millones de dólares? O sea, en pesos mexicanos, o sea, son 1,000 millones de pesos. ¿De verdad? O sea,
entiendo, ¿no? Yo he estado en startups, he tenido startups, es como que sí, o sea, hay que, la nómina y tal, pero ¿cómo es posible que levantas ese dinero y hoy no tienes ninguna autocrítica y lo único que dices es, perdonen que los voy a tener que correr a la mitad, pero, Sí. pero, pero pues ya, lo siento, ¿no? Y tampoco está bien el otro lado que dice, qué inconscientes y tal, pues no, también es difícil. Entonces, yo lo que diría más bien es un tema de autocrítica de los emprendedores, del ecosistema y de decir, pues, qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo hacemos que no se repita. Porque ser víctima no los va a llevar a ningún lado. Y también tirarles mierda por tirarles mierda, pues también no se vale, ¿no? O sea, yo creo que es un poco de ambas. De acuerdo contigo. Oye, Jimé, ya ahorita que se nos está terminando el tiempo, ¿tienes algunas recomendaciones? Bueno, creo que lo vamos a abrir esto, que es como una nueva mini sección de libros, series, cosas que puedan ser entretenidas para emprendedores. ¿Viste algo que te gustaría compartir? ¿Alguna recomendación? Yo creo que hablando de resolver problemas relevantes, que es lo que ya habíamos Ujú. mencionado, que es como la tendencia en innovación, hay un libro que en lo personal me gusta mucho, lo leí justamente en pandemia, pero es un libro un poquito más viejo que se llama You Got. Es un libro de un ¿Cómo autor, se escribe? ajá, Así, you. Jugad. Yo entendí como You Got This, pero no. Parece, pero no, ajá, es You Got Jugat. Innovation. Ok. Ajá, You Got Innovation. eh, que es justamente por un autor indio, o bueno, los Sí, autores son sí. indios, y hablan, es como traducir el ingenio mexicano, Mm. que de cualquier cosita que tal vez no tengas todas las herramientas para poder crear algo, tú te las busques Ok. dentro de tus surroundings, o sea, dentro de tu alrededor, para poder crear innovación. Y eso es un poquito, esta palabra la usan en India justo como para este tema, entonces se me hace un Mm, libro bastante cool. interesante para los que quieran aprender a resolver o a crear innovación con cosas, no teniendo todos los recursos, más bien. Ok. Ese podría ser uno como para emprendedores. Buena. Yo tengo dos. Una es este que traje hace ratito, el de 21 lecciones para el siglo XXI. Súper entretenido. O sea, obvio, es un libro de. No, es non-fiction, ¿no? O sea, es como dices tú, como algo de ejemplos reales, te explica como el contexto de por qué llegamos aquí, cuáles son las oportunidades que se vienen. Habla mucho de inteligencia artificial, de bioquímica, de cómo esto va a eventualmente pasar en X años. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Muy bueno. Es el de Sapiens, ¿verdad? Del Es el autor. autor de Sapiens, se llama Yuval Noah Harari. Pero ustedes busquen 21 lecciones para el siglo XXI porque Yuval Noah Harari, el nombre está un poco Sí. extenso. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, que la vi hace tiempo, pero no todos los emprendedores que conozco o todos los directores de innovación que conozco lo han visto, es un documental que se llama Fire Festival, que está en Netflix, que es FYRE, como Fire de fuego, pero en inglés y con Y. Y para no hacerles el cuento largo, o sea, es como unos vatos que quisieron hacer el mejor festival del mundo y todo lo que pudo salir mal, sale mal, eh, por temas de inconsciencia, de ignorancia, de prometer de más. Como que todo, o sea, es muy relacionable con startups, con innovación, con tal, porque, a ver, y yo como que me quedo estaba escuchando un podcast hace poco, pero como que me quedé con una frase que decía, y relaciona con Fair Festival, que una cosa es ser aventado y otra cosa es emprender o hacer cosas, ¿no? Ser aventado, si eres aventado nomás, los fracasos los vas a coleccionar, ¿no? Pero si tratas de ser un emprendedor que mide los riesgos, que sabe también los límites y tal, pues es mucho más probable que te vaya bien, ¿no? Entonces creo que Fire Festival es como todo lo que no tienes que hacer cuando creas un proyecto desde cero. Entonces, bueno, véanlo. Sí, yo también ya lo vi y lo recomiendo. ¿Algo más, Jiménez, que te gustaría agregar? No, nada más, creo que estuvo una plática interesante, tocamos bastantes temas, entonces veremos qué nos depara. A lo mejor escuchar este podcast a finales del 2023 Eso va a y ser ver, eso, ¿no? Así ya. ver qué fue este O año, con sí. la Jime y Rafa, ¿no? Ya de inteligencia artificial, así ya. Sí, sí, Todo, sí, ya tal vez no seamos exactamente, nosotros. nos vemos nosotros. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima y recuerden visitar brixtonventures.com. Tenemos nuevas cosas por ahí, también en LinkedIn. Acabamos de sacar una guía de innovación para corporativos muy buena, entonces también léanla.
está muy cool. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Gracias, Jime. Gracias, buen día, chao. Chao.